Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en esta noche poder presentar su palabra y así poder enseñar a las personas el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta noche poder estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nuestra mente y nuestro corazón sean santificados para que tu palabra, Señor, pueda tener fuerza y pueda quedar sembrado en el corazón de las personas que van a escuchar este mensaje. Bendícelo, Señor, en este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo, sistemático y teológico sobre la bestia y los 144,000. Más que todo vamos a hacer un bosquejo general sobre lo que la Biblia enseña sobre los 144,000. Digo esto porque si los espaciamos en cada detalle, tendríamos que hacer un seminario por lo menos de un mes hablando sobre el tema de los 144,000. Pero en esta noche quiero hacer un bosquejo general para explicar a ciencia cierta qué es o quiénes son los 144,000 en profecía apocalíptica. Y eso tiene que ver con la bestia, porque la bestia les hará guerra a este remanente del tiempo del fin. Vamos a poner la base. Según la profecía apocalíptica, Satanás a través de la bestia terrestre dará un decreto de muerte para que todo el mundo adoren a la bestia y a su imagen. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13, versículo 15 al 16. Satanás a través de estos sistemas tratará de gobernar al mundo. Digo tratará porque este falso nuevo orden mundial va a ser falso, como se dice, porque va a estar cimentado en meramente humanismo para exaltar leyes de hombres, leyes y tradiciones de hombres. Por eso es que es un falso nuevo orden mundial y que Satanás está detrás de esto usando los poderes políticos y religiosos. En este caso vemos de que Satanás usará a una bestia terrestre para que esta bestia haga una imagen en honor a Roma, o sea, al papado. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 16, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, este es un imperativo que indica fuerza, o sea que lo va a hacer por la fuerza. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este decreto de muerte va a ser mundial. Aquí se dice que van a estar implicados pequeños, ricos, grandes y pobres y esclavos. Todos. Ahí dice, y hacía que a todos, sin excluir a nadie, ya sea mujer, hombre, niños, ancianos, no importa las religiones o clases sociales, estarán inmiscuidos en este falso nuevo orden mundial que va a levantar la segunda bestia de Apocalipsis 13 en honor a la primera bestia, que es el papado. Ya lo hemos visto eso en otras presentaciones teológicas. Pero la pregunta que viene es la siguiente: ¿por qué Satanás hará esto en el tiempo del fin? Porque él lo que busca es de que un remanente que estará fiel cuando esto suceda le rinda pleitesía a él, como en los días de la reina Esther, que Amán buscaba adoración de Mardoqueo. Vemos de que detrás de estas historias está un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Al final de la historia, Satanás buscando adoración a través de estos sistemas. Y él sabe que va a haber un remanente que no le rendirá pleitesía al papado. Y este remanente lo vamos a ver en este estudio, que son los 144,000. Un remanente fiel de justos vivos que resistirán la ira del dragón
de la bestia y de la imagen de la bestia. Ahora, es interesante, hermanos, que este simbolismo que encontramos en Apocalipsis 13, versículo 15 al 16, proviene de una historia tipológica que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3. En esta historia vemos a un rey político dando un decreto religioso para que se adore su imagen bajo una pena de muerte. El rey político era Nabucodonosor, levantando una imagen para que todos la adorasen. Y vamos a ver de que en esta historia hubo un remanente que no le rindió pleitesía a Nabucodonosor. Y como todos sabemos, detrás de esta historia estaba un conflicto entre el bien y el mal. Satanás buscando la adoración, y eso es lo que ha buscado siempre, que le rindan adoración. Noten lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18. En el valle de Dura hubo un remanente, estos tres eran hebreos, un remanente fiel que prefirió gustar la muerte antes que violar las leyes divinas. Noten cómo dice: ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Noten que aquí está implícito o explícito la adoración. En griego es proskuneo, rendir adoración. Y como todos sabemos, el único que merece ser adorado, porque es el creador, es Elohim, el Dios creador, el Jehová de los ejércitos, el verbo hecho carne. Y noten que es lo que busca Nabucodonosor, o mejor dicho, Satanás, a través de este rey: y os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho. Y si no la adoráis, noten que ahí está implícito o explícito la adoración. Y si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Noten que aquí hay un decreto de muerte. Y sigue diciendo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea que aquí el rey está desafiando al Dios de los ejércitos. Es lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13, desafiar a Dios, porque el mundo dirá al final de la historia: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es un desafío al Dios, a Dios de los ejércitos, a Jehová verdadero, al Dios verdadero creador. Y noten cómo dice aquí: ¿y qué Dios será aquel que lo librare de mi mano? Este es un desafío a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, estos son nombres babilónicos, como todos sabemos no eran estos los propios nombres. Y sigue diciendo: y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Noten que aquí está el remanente, que este remanente vamos a ver que es un símbolo de los 144,000 del tiempo del fin, que también van a resistir a la bestia y a la imagen de la bestia. Y noten que dijeron estos tres hebreos, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, en otras palabras, al Dios que tú estás desafiando, este Dios que tú estás desafiando y a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, en otras palabras, si no lo hace, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. En este caso era el dios Marduk, el dios babilónico, principal de Babilonia, que su número místico era el 6. Eso ya lo hemos visto en otras presentaciones. Y noten cómo terminaron diciendo: ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué razón estos tres jóvenes se mantuvieron firmes como una ancla, diciendo: aunque Dios nos adore o no lo haga, no adoraremos tus dioses ni adoraremos tu imagen que tú has levantado? Porque estos tres hebreos tenían en su mente y en su corazón escrita la ley de Dios, y sabían perfectamente bien que eso Dios lo condenaba, porque el único que merece ser adorado es a Jehová de los ejércitos, el Dios creador, el Elohim. Ahora, es interesante, hermanos, que estos tres hebreos
y esta historia es una historia tipológica y simbólica que culmina en el Apocalipsis. Estos 3 hebreos que se mantuvieron firmes bajo un decreto de muerte que se dio, simbolizan a los 144,000. Ahora, ¿quiénes son estos 144,000? Alguien se puede hacer la pregunta, ¿qué son o quiénes son los 144,000? Sencillo, y vamos a explicar cada detalle en una forma precisa y concisa. ¿Quiénes son estos 144,000, este remanente, y cuáles son sus características y cuándo vivirán? Los 144,000 es el último ejército de Dios en este planeta, que se mantendrá fiel como estos 3 hebreos en el valle de Dura, cuando se erija la imagen de la bestia y se decrete un decreto de muerte. En Apocalipsis 12:17 se habla de este remanente, pero no como 144,000, sino como un remanente. En el griego es loipos, lo que queda o el sobrante. Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Aunque no se mencione el número 144,000, es evidente que es el último remanente que existirá en esta tierra y que se mantendrá fiel a los estatutos de Dios, a los mandamientos. Apocalipsis 12, versículo 17. Y noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer es Israel y la iglesia durante la Edad Media, que sufrió las persecuciones papales y de Roma. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Esta palabra resto es otro nombre dado a los 144,000. En el griego es loipos, el sobrante o lo que queda, el último sobrante. Es una referencia aquí a los 144,000 contra el resto de la descendencia de ella. Y noten cómo se les define: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es evidente que los 3 hebreos simbolizan a este remanente fiel, que se mantendrá fiel en un mundo de rebelión y no adorará la imagen de la bestia. La imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado. Las iglesias protestantes buscarán la ayuda del poder civil para dar decretos y leyes legislativas en contra de los mandamientos de Dios. Esta es la imagen de la bestia. Al final de la historia va a haber una coalición de iglesia y Estado. Las iglesias protestantes, las hijas dominadas por la madre, buscarán la ayuda del poder civil para que el poder civil dé leyes y decretos, así como lo hizo el rey Nabucodonosor en el valle de Dura. Habrá un remanente y se les identifica como los santos que guardan los mandamientos de Dios. Son justos fieles que reflejarán el carácter de Cristo en un mundo de rebelión. En Apocalipsis a esta mujer o a este remanente se les llama los santos que guardan los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis 14:12. Es el mismo resto, pero aquí se les llama los santos y se les identifica como los que guardan los mandamientos de Dios. Son fieles, que no se mezclan con las falsas doctrinas de Babilonia, de la ramera y sus hijas, y Apocalipsis 17:5, que se menciona también en Apocalipsis 14:3. Las mujeres es un símbolo de falsas doctrinas, en este caso la ramera y sus hijas, falsas enseñanzas de estas iglesias apóstatas. Este remanente no pasarán por la muerte, estarán vivos hasta la venida de Cristo, así como Enoc y Elías, que no experimentaron la muerte. Así este remanente, que se le llama los 144,000, estarán vivos y reflejarán plenamente el carácter de Cristo, así como lo era Enoc y Elías, que fueron trasladados vivos al cielo sin ver la muerte. Enoc por el carácter que reflejarán esta última generación, un carácter santo y puro, así como el de Cristo y como lo tenían estos 3 hebreos en el valle de Dura. Y Elías, porque formarán ese carácter bajo un tiempo de crisis y angustia y persecución, así
como lo hizo Elías cuando fue perseguido por Acab, los falsos profetas de Baal y de Baal y la prostituta Jezabel. Esto ya lo hemos estudiado, hermanos. Es interesante que la Biblia da mucha luz sobre este tema. Ya vimos de que los 144,000 representa al último remanente vivos, de justos vivos. Es como un ejército que estará en pie cuando estos acontecimientos finales del anticristo y Satanás impongan en esta tierra. Habrá un remanente que brillará y dirá: no adoraremos tu imagen, porque nosotros adoramos al Dios creador de los cielos y la tierra. Esos son los 144,000. En otras palabras, si usted está vivo y es fiel a los mandamientos de Dios, usted formará parte de este grupo especial, que son los 144,000. Pero si usted muere creyendo en este mensaje, ya lo vimos que usted resucitará en una resurrección especial o parcial que dice Apocalipsis 1:7 y Daniel 12:2. Pero si usted está vivo y es fiel hasta el final y pasa por este tiempo de angustia, usted formará parte de los 144,000 que no gustarán la muerte y estarán vivos hasta que Jesús venga por segunda vez. Ahora, otro detalle: ¿cuándo vivirán los 144,000? Ahora, es interesante que este grupo selecto de los 144,000 vivirán en la última etapa de la historia y serán sellados para una terrible prueba. O sea que el carácter y este sellamiento de los 144,000 o de este grupo selecto de santos se va a forjar bajo una angustia terrible que nunca jamás ha habido en la tierra. O sea que este remanente fiel formará un carácter a prueba de balas en una crisis que se avecina a este mundo, que es el tiempo de angustia de Jacob. Y esto sucederá antes de que sean derramadas las plagas. O sea que este remanente y este sellamiento de este remanente se efectúa antes de que se cierre la puerta de la gracia y se derramen las plagas sobre este mundo impenitente. Dios, antes de que suceda esto, sellará a este pueblo remanente en el tiempo del fin, que se les llama o se les identifica como los 144,000. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Y noten cómo dice aquí: después de esto vi 4 ángeles. El contexto de esta visión es el sexto sello, porque en el sexto sello es el sellamiento, porque el séptimo sello es la venida de Jesús, que tardará aproximadamente 7 días en venir. Esto es lo que se le llama en Apocalipsis 8 la casi media hora profética, que en otro estudio vamos a hacer un estudio exegético y categórico a qué equivale la casi media hora profética. Y es interesante que lo que dice Apocalipsis 7, versículo 1 al 3, dice: después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, o en los 4 ángulos. Es una referencia que este sellamiento o estos acontecimientos finales van a ser mundiales. Los 4 ángulos o las 4 esquinas representan que es algo mundial. El 4 en la Biblia simboliza universalidad, algo mundial. O sea que estos acontecimientos y estas crisis que vienen, estos castigos y estos juicios que vienen a esta tierra, van a ser globales y mundiales. Porque aquí dice que hay 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, que sujetan los 4 vientos. Los vientos en profecía representan guerras y tempestades sobre esta tierra. Y noten cómo dice: vientos a la tierra, para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente, que llevaba el sello del Dios vivo. O sea que este ángel viene del punto cardinal donde hay luz, el oriente, donde Cristo viene en su segunda venida, del oriente. Y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. O sea que mientras no se complete el sellamiento
de este remanente que se le llama los 144,000, las plagas no pueden caer. Terminando el sellamiento, Dios le dice a los 4 ángeles: desaten los vientos, y empiezan a caer las plagas. Eso será evidencia de que el cierre de la puerta de la gracia habrá terminado cuando empiecen a caer las plagas. Pero antes de que eso suceda, antes de que los vientos se desaten sobre esta tierra, Dios va a sellar a su pueblo, y vamos a ver de que este sellamiento que se va a hacer bajo una crisis será los 144,000, el último remanente fiel que estará vivo en un mundo de rebelión y apostasía. Ahora, es interesante que este remanente que se le llama los 144,000 van a ser sellados con un sello escatológico bajo una crisis que nunca jamás ha habido, lo que Daniel 12:1 se le llama el tiempo de angustia de Jacob, donde Miguel se le va a levantar a librar a su pueblo cuando se dé el decreto de muerte por el rey del norte, o sea, el papado. Daniel 12:1, noten cómo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades, como no lo hubo desde que existe pueblo hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro. Y noten cómo dice que en aquel tiempo será libertado. ¿Cuándo? Cuando haya el tiempo de angustia de Jacob. ¿Y cuál es el tiempo de angustia de Jacob? Es otro nombre dado a la última persecución que Satanás le hará al remanente al final del tiempo del fin, que son los 144,000. Satanás al final de la historia dará un decreto de muerte para extirpar de una sola vez a este remanente que se le llama los 144,000. Pero de nada les servirá, porque estarán sellados. Nadie va a morir cuando suceda esto, porque el remanente estará sellado. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Si ya vimos de que este 144,000, este grupo selecto, existirán hasta la venida de Jesús y estarán vivos, es un remanente fiel, un ejército de Dios que serán fieles en un mundo de rebelión y apostasía, que resistirán a la bestia, a su imagen, que pasarán por un tiempo de angustia de Jacob. Ahora viene la pregunta siguiente: ¿estos 144,000 son literales o simbólicos? Sobre este tema ha habido un acalorado debate por décadas en la iglesia adventista. No digo fuera, en la iglesia adventista. Unos dicen de que este número es simbólico, otros dicen que es literal, que son exactamente 144,000, ni uno más ni uno menos. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. En la iglesia siempre van a haber posturas respecto a interpretaciones proféticas, no en doctrina. La iglesia adventista está fundamentada en sus doctrinas cabales y están definidas. Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas. Pero cuando se debe a interpretación profética siempre van a haber discrepancias. Por ejemplo, en la iglesia adventista hay 2 grupos. Unos dicen de que los 144,000 son simbólicos y otros dicen de que son literales. Ahora, es interesante de que cuando nosotros escuchamos las 2 posiciones, ambas posiciones tienen pesos y tienen sus argumentos que usan para defender esa posición. Pero yo les voy a decir algo muy interesante, hermanos, y eso hago yo. Yo no me gusta ser de mente cerrada. Me gusta ser siempre analítico, estudioso, y me gusta examinar y profundizar por mí mismo en los temas que para muchos son confusos. Es cierto que yo puedo oír predicaciones de cualquier predicador, de cualquier teólogo, pero nunca me ha gustado conformarme solamente con oírlo. Siempre me gusta ir a investigar por mis propios medios y hacer mi propia conclusión basado en mis estudios. Claro que no lo voy a desechar todo lo que dicen, pero yo tengo que hacer mi propia conclusión basado en lo que yo he estudiado. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos estudiosos profundos de las Escrituras y llegamos a nuestras propias conclusiones, porque el que depende del criterio de otro, tarde o temprano se extraviará. Y eso es evidente y claro. Ahora, siempre cuando veamos 2 posturas en la iglesia, en especialmente sobre los 144,000, aunque ambas posturas tienen sus bases, pero siempre va a haber una postura que sea más completa y tenga más argumentos.
Entonces yo por esa postura me voy a inclinar más. Esto tiene que ser así si en verdad somos estudiosos. Aunque una postura tenga argumentos de peso, yo me inclinaré por la que tenga más argumentos de peso y sea más abarcante y más profunda. Yo me inclino más por la posición que dice que los 144,000 son simbólicos. Y aunque la otra posición pueda tener sus argumentos, pero me inclino más por esta porque hay más peso y más información, hermanos. Tengo una información profunda y sólida que si ustedes quieren yo se las puedo mandar por correo, por WhatsApp, por Telegram. Ustedes si están incluidos en mis grupos, ustedes pueden añadirse y yo les puedo estar mandando información respecto a cada detalle. Recordemos que al principio dije en este tema que iba a dar solamente unos pincelazos para colocar la plataforma y estimularles su cerebro para que sean estudiosos de estos temas. Yo me inclino por la posición que los 144,000 son simbólicos. ¿Por qué razón? Por el contexto en que se mencionan. Es interesante que en los dos capítulos donde explícitamente se mencionan los 144,000, aunque hay otros capítulos, pero explícitamente solamente son dos capítulos que son Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. En estos dos capítulos, los elementos en donde se mencionan los 144,000 son elementos simbólicos. Por ejemplo, en estos capítulos, que es el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, vemos elementos simbólicos como vientos, simbolizan guerras. Vemos mujeres, esto simboliza las iglesias apóstatas. Tenemos también vírgenes, representa que este remanente no se contaminó con estas mujeres o estas iglesias apóstatas. Dice que este remanente son primicias. No podemos pensar que sean semillas literales, peras, manzanas o frutas. No, aquí significa que son los primeros frutos que van a salir de un conflicto acalorado en el tiempo del fin, cual nunca ha habido. Eso significa la primicia, porque son los primeros frutos. Se menciona allí también un cordero en Apocalipsis 14. No podemos pensar de que eso sea literal, de que es un cordero, un animal de 4 patas. Eso es simbólico, representa a Cristo, el cordero en profecía. Vemos de que los 144,000 tienen un sello de Dios en la frente. No podemos pensar de que eso sea literal, eso es simbólico. Simboliza que Dios posee la mente de este remanente. La frente es símbolo de intelecto y de mente. Uno me dijo que era un tatuaje. No, esto se representa que Dios posee la mente de este remanente porque reflejan el carácter de Dios. Dice que también ahí están en un monte de Sión. No podemos pensar de que este monte sea literal. Es inconcebible pensar de que este grupo selecto literal de 144,000 están en un monte literal con un animalito de 4 patas que es un cordero. Es inconcebible usar literalidad en estos símbolos. Esto debe interpretarse simbólico. El monte de Sión aquí representa el trono de Dios. Dice, también se menciona aquí que este remanente lavan sus ropas en la sangre del cordero. Esto es simbólico, representa que están vestidos con la justicia de Cristo. Noten que todos estos son elementos simbólicos que encontramos en ambos capítulos. Es imposible entonces aplicar una literalidad de un número de 144,000. Los 144,000 tienen que ser simbólicos porque los elementos contenidos en este capítulo también son simbólicos. Los 144,000 deben interpretarse simbólico. ¿De dónde salen los 144,000? Lo importante no es los 144,000, sino lo que simboliza el número 144,000. El número 144,000 sale de 12. 12 por 12 son 144,000. ¿Qué representa el 12 en profecía? El 12 representa al pueblo de Dios, 12 patriarcas, 12 apóstoles, pero es 12 por 12 más 1000, es la totalidad y calidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Eso representan los 144,000 que reflejarán plenamente el carácter de Cristo. Y como dije, puede haber otra posición que tenga sus argumentos, pero yo me inclino más porque el contexto me dice que los elementos
incluidos en estos dos capítulos son elementos simbólicos: vientos, mujeres, vírgenes, primicias, cordero, sello en la frente, monte de Sión, lavar ropa en la sangre del cordero. Todos son elementos simbólicos. Por lo tanto, el número tiene que ser simbólico. Ahora, viene algo muy interesante, hermano. Los 144,000 son judíos literales, son israelitas literales. Algunos sostienen que estos 144,000 saldrán literalmente de las 12 tribus de Israel, porque ellos dicen de que ahí se mencionan 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Esto lo dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7 se nos dice que son 12,000 sellados de cada tribu de Israel. Por lo tanto, ellos dicen de que entonces tienen que ser de las 12 tribus de Israel, estos 144,000. Y aquí no incluye la iglesia gentil. Ningún gentil formará parte de los 144,000. Estos son judíos literales, porque son de las 12 tribus de Israel. La iglesia aquí queda excluida. Esto más que todo lo enseñan algunos grupos disidentes que se han levantado en la iglesia adventista, y que esta enseñanza proviene de los judíos mesiánicos y de algunas ideas de algunas iglesias o grupos que tienen ideologías de judaísmo mesiánico. Sostienen que estos 144,000 son literales de las 12 tribus de Israel. Pero es interesante, hermanos, que esta interpretación no cuadra con el contexto bíblico. ¿Por qué razón, hermanos? Es imposible que podamos interpretar de que estos 144,000 sean judíos literales. Es imposible. ¿Por qué razón? Las tribus de Israel ya no existen. Se perdieron en la diáspora, o sea, la dispersión del pueblo judío por el mundo. Estos israelitas deben de entenderse desde la perspectiva de cómo los apóstoles en el Nuevo Testamento interpretaban el término judío. ¿Cómo entendían el concepto de ser judío los apóstoles, en este caso Juan? Es interesante, hermanos, que la Biblia se explica sola. No necesitamos nosotros adivinar o hacer o atinar. La Biblia tiene su propio método de interpretarla. Un pasaje nos ayuda a entender otro pasaje. En este caso, vamos a ver cómo la Biblia o cómo los apóstoles, en este caso Juan, entendían el término o el concepto de ser judío o israelita. Es interesante, hermanos, que con la venida de Cristo, la enemistad entre judíos y gentiles fue derribada. Esa pared intermediaria fue derribada. Noten lo que dice Pablo en Efesios 2, 11 y 14. Es un error decir de que Dios tiene al pueblo de Israel, que es su esposa o su pueblo verdadero, y que Dios tiene otro pueblo que es la iglesia gentil. Eso es un erróneo, porque Dios de ambos pueblos hizo uno. Dios tiene solamente a un pueblo, no dos. ¿Y quiénes conforman este pueblo? Vamos a ver de que lo conforman judíos convertidos, no judíos solamente de carne y de sangre, sino que judíos que han aceptado a Cristo como su único Salvador y han creído en el Evangelio. Para Dios ese es un verdadero judío convertido. Noten cómo dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, aquí le está hablando a los gentiles de Éfeso, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Pablo aquí usa en un lenguaje simbólico la pared literal que los judíos habían hecho en el templo de Jerusalén, porque era una gran pared gigantesca que dividía el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Los gentiles quedaban afuera, no podían entrar al templo a adorar a Dios, porque los judíos habían hecho esa pared, no solamente literal, sino también de enemistad
Con Cristo fue derribada esa pared y de ambos pueblos hizo uno. No tiene dos, Dios hizo uno. ¿Quién es entonces un verdadero judío? Es aquel que se ha unido a Cristo. No importando las etnias, no importando si está circuncidado o no. Lo que importa es estar unido a Cristo, porque por la sangre de Cristo somos un solo pueblo. ¿Cómo entendían los apóstoles el término judío? Noten cómo dice Pablo en Romanos 2, 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. ¿Qué es un verdadero judío? Es aquel que se ha circuncidado ¿dónde? En el corazón. Eso significa, hermano, que un judío, solamente por tener sangre de Abraham en las venas y por pertenecer a una nación, eso no es judío. Un judío verdadero es aquel que se une a Cristo y que ha sido circuncidado en el corazón, en el espíritu, no en la letra. Noten cómo dice Gálatas 3, 28 al 29. Pablo otra vez vuelve a escribirles a una iglesia gentil, a los galos, a los de Galacia. Gálatas 3, 28 al 29 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿quién es un verdadero judío? Es aquel que se ha unido a Cristo, no importando las etnias, raza. Si se ha unido a Cristo, es hecho hijo de Abraham. Ahora, es interesante que noten lo que dice Pablo en Gálatas 6:16. Aquí les está diciendo a los gálatas, y noten con qué términos se dirige. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? A la palabra de Dios, al evangelio. Mas todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Pero a quiénes? Noten cómo dice: al Israel de Dios. ¿Cómo? Aquí Pablo le está aplicando el término de ser israelitas a gentiles. ¿Pero por qué? A los que andan conforme a ¿qué? A la regla, a los que se han unido al pacto. Esto es evidente, hermanos, de que los 144,000 judíos no son judíos según la carne, sino que son judíos espirituales. O sea, cristianos que se han unido a Cristo por la fe y que estarán vivos al final de la historia. O sea que los 144,000 es posible que lo conformen, y no es posible que así serán judíos convertidos, porque al final de la historia muchos judíos aceptarán el evangelio. Eso está plasmado en la historia y Pablo lo dice: muchos judíos van a aceptar el evangelio, y si lo van a aceptar significa que van a estar vivos al final de la historia, y también van a formar parte de los 144,000, pero no solamente por pertenecer a una nación o por tener sangre de Abraham en las venas, sino porque se unieron a los pactos y se unieron a Cristo. Por lo tanto, estos judíos que se mencionan en relación a los 144,000 son judíos espirituales, son hijos de Dios que se mantendrán firmes en un mundo de rebelión y apostasía. No pueden ser judíos literales, porque esas tribus ya no existen, y eso contradice al mismo Juan. Noten cómo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2:9. Inclusive Juan lo está escribiendo, pero aquí Jesús lo dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son, noten cómo dice, sinagoga de Satanás. O sea que un judío sin Cristo es sinagoga de Satanás. Por lo tanto, es imposible que los 144,000 sean israelitas literales. Esos 144,000 judíos deben de interpretarse un Israel espiritual que se ha unido a Cristo por la fe y ha formado parte del remanente del tiempo del fin. No hay otra explicación, porque lo contrario la Biblia se contradice.
Es inconcebible pensar de que estos 144,000 sean judíos literales, ni existen tribus. Hay una anomalía en la lista que no cuadra con números. Faltan algunos en esta lista, aparte de que la diáspora los expandió por toda la tierra. No existen entonces tribus hoy. Por lo tanto, esos judíos deben de interpretarse espirituales. La Biblia se explica sola. Ahora, aquí viene un detalle muy interesante, hermanos, que necesitamos aclarar, y quizás en otra presentación lo vamos a ampliar en una forma más profunda. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 7, en ese mismo capítulo, después de que se habla de los 144,000, Juan divisa o ve una gran multitud incontable de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son? He escuchado a algunos decir de que esta gran muchedumbre representa a las muchedumbres que van a ser evangelizadas al final de la historia por los 144,000. Esta es una postura que le he oído tanto en protestantes como algunos adventistas que han asimilado esa postura, que esta gran multitud es la gente que fue evangelizada por los 144,000, o sea que los 144,000 es un grupo y esta gran multitud es otro grupo. Esta es una postura. Pero saben algo muy interesante, hermanos, y a muchos se les va a sorprender lo que voy a decir. Y vamos a hacer una cátedra teológica sobre esta postura en otro segmento. Solamente vamos a espaciarlos en este tema, sobre la 144,000 y sobre la gran multitud. Si son dos grupos o si es el mismo. Haciendo un estudio serio sobre esto, hermanos, he llegado a la conclusión, y a muchos les va a sorprender lo que voy a decir, he llegado a la conclusión de que los 144,000 y la gran multitud es lo mismo. Repito, los 144,000 y la gran multitud es el mismo grupo. ¿Cómo así? A algunos les va a sorprender lo que voy a decir, pero recordemos, hermanos, que nosotros no leemos la Biblia, sino que la estudiamos. Paso horas estudiando la Biblia, investigando, y si algo no lo sé, investigo y no descanso hasta encontrar la respuesta. Eso siempre lo he tenido, hermano. Aún hasta cuando iba a la high school, a la escuela, siempre he sido inquieto. Me gusta leer, aprender, investigar, no para creerme más que otros, sino para que no ser engañado. No me gusta ser ignorante. Me gusta conocer, me gusta aprender. Soy un adicto a la lectura, amo la lectura. Recuerdo que cuando iba a la high school me aprendía cuestionarios hasta de 600 preguntas. En la mente las andaba, porque siempre me gustó eso, leer. Aparte de que siempre me gustó pintar, pero siempre me ha gustado leer, aprender, estudiar. Hermanos, los 144,000 y la gran multitud es lo mismo por dos razones. El contexto en que se mencionan ambos grupos es el mismo contexto. ¿Y cuál es el contexto de ambos grupos? Sencillo, el sexto sello. En el mismo contexto se menciona los 144,000 y la gran multitud, porque el sexto sello es la señal de los astros. Estamos viviendo bajo el periodo y los acontecimientos del sexto sello, que es lo mismo de Mateo 24, la señal de los astros. El séptimo sello es la segunda venida de Jesús. Es interesante que los 144,000 y la gran multitud se menciona en el mismo contexto entre el sexto sello y el séptimo sello. Ambos grupos. Pero aquí va la evidencia más poderosa para demostrarles que los 144,000 y la gran multitud son lo mismo desde diferentes perspectivas en que el apóstol Juan lo está viendo y describiendo. ¿Cómo así, hermano Rafael? Explíqueme, me va a decir usted. Sencillo. Cuando Juan ve el censo de los 144,000 en Apocalipsis 7, 1 al 8, Juan los está divisando desde la perspectiva antes de entrar a la gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob. Y cuando Juan ve la gran multitud, es cuando el mismo grupo de los 144,000 ha salido victorioso
del gran tiempo de angustia de Jacob, y ahora los ve en el cielo, mientras que los 144,000 aún están en la tierra y están por ser sellados para poder pasar en el tiempo de angustia de Jacob. Muy interesante lo que dije. Repito, la gran multitud y los 144,000 es el mismo grupo, visto desde dos perspectivas diferentes. Una es antes de entrar por el tiempo de angustia de Jacob, Juan ve, o ni siquiera ve, sino que oye el número. Ya vamos a ver esos términos o esos verbos, ver y oír. Juan oye el número 144,000 porque están por entrar a la gran tribulación o tiempo de angustia de Jacob. Y la gran multitud es el mismo grupo, pero cuando ya salieron victoriosos de esa gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Y se lo voy a demostrar. En el Apocalipsis vemos un modus de escritura muy interesante. Lo mismo que el profeta oye es lo mismo que después llega a ver. Noten qué interesante lo que dice Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 4. Dice que oí el número. Aquí Juan no está viendo nada. Oí, dice el verbo oír. Y oí el número de los sellados. ¿Cuánto eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y se menciona ahí 12 de cada tribu. Pero noten que aquí están bajo el periodo del sellamiento. Significa que no se ha terminado el cierre de la puerta de la gracia. Y aún no han entrado a la gran tribulación. Están siendo llamados y están siendo formados este número que compone el último ejército de Dios. Juan no los ve, sino que oye. Y oí el número de los sellados. No los está viendo, sino que los oye. Muy interesante ese detalle. Oye el número, 144,000. Pero ahora noten lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9 al 14. Después de que oye el censo del último ejército de Dios para entrar a la última batalla y pasar por el tiempo de angustia de Jacob, ahora a Juan se le presenta a este mismo remanente, pero ya no en la tierra, sino que ahora están ¿a dónde? En el cielo victoriosos. Y se lo voy a demostrar lo que dice Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré. Ahora noten que aquí ya no dice oí, sino que miré, porque lo mismo que oyó es lo que vio. Pero ahora este remanente que salió victorioso están en el cielo, y se lo voy a demostrar. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en las manos. Esto es evidente que están en el cielo y están con palmas en las manos. ¿Saben qué representa eso? Donde se usaban palmas era en la fiesta del tabernáculo. Eso es una evidencia que este remanente, que son lo mismo con los 144,000, están en el cielo celebrando la fiesta del tabernáculo, porque la fiesta del tabernáculo conmemoraba la peregrinación de Israel por el desierto después de que habían salido de Egipto. Aquí este remanente están con palmas en las manos, con ropas blancas. Significa que han salido victoriosos y han vencido por la sangre del Cordero. Y ahora Juan los divisa en el cielo celebrando la fiesta de tabernáculos, porque aquí dice vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en su trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y a los 4 seres vivientes, esto es en el cielo, hermano, ya no es en la tierra, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, bendición, la gloria y la sabiduría y acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Ahora, noten qué interesante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea que ahora están en el cielo.
Los 144,000 ahora están en el cielo, pero ahora se los describe con una gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y noten cómo dice uno de los ancianos: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? No le dije, Señor, tú lo sabes. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Noten cómo dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En griego, esa palabra gran tribulación lleva el artículo definido, la gran tribulación, la grande. Solo hay una gran tribulación que se le puede llamar así, y es el tiempo de angustia de Jacob, y quienes van a pasar por ese tiempo son los 144,000. Es evidente, hermanos, si no hay otra interpretación mejor que esta, de que esta gran muchedumbre que está con palmas en las manos y que están adorando a Dios en el cielo y al Cordero, representan a los 144,000 victoriosos que salieron ilesos de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Pero ahora Juan ve a este grupo en el cielo, ahora lo ve, mientras que cuando se está haciendo el censo, Juan solamente oye, porque en la Biblia, más especialmente en las profecías de Apocalipsis, lo mismo que oye es lo mismo que después ve. Eso es evidente que los 144,000 es la gran multitud, visto desde dos perspectivas diferentes. Una es antes de entrar a la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, y la otra es después de que los 144,000 salieron victoriosos del tiempo de angustia de Jacob, y hoy Juan los ve en el cielo. Ahora, algo muy interesante que también les quiero presentar, que Apocalipsis 14 es otro capítulo donde se hablan de los 144,000. Apocalipsis 14, ¿a dónde Juan divisa a este remanente? Noten, después miré y vi el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión aquí, en este versículo, no en otros, aquí, representa o es otro nombre al trono de Dios, el pueblo. El pueblo de Dios aquí está en el cielo, donde está el trono de Dios. Monte de Sión es el nombre con el cual se identificaba a la Jerusalén terrenal, pero la Jerusalén terrenal era un reflejo de la celestial, del trono de Dios, el monte de Dios o el monte del testimonio. Aquí se le llama el monte de Sión, Sión. Y dice que este remanente, dice, lo miré y vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Pero si Juan los ve aquí en el cielo, en el monte de Sión con el Cordero, significa que llegaron victoriosos. Es lo mismo que la gran multitud que están adorando a Dios con palmas en las manos, que salieron de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, porque los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob no es Pablo, no es José, sino que solamente son los 144,000, que en Apocalipsis 7, 9 al 14 se le llama la gran tribulación, la grande. En el idioma griego lleva el artículo definido, la grande. La pregunta que nos queremos hacer entonces es que en Apocalipsis 14, versículo 1, se ve a este remanente en el cielo con un cordero y en el monte de Sión. La pregunta es, ¿cómo llegaron allá? ¿Por qué Juan ahora los ve allá? Sencillo, es evidente que este remanente fue el mismo que predicó bajo una crisis terrible los mensajes de los tres ángeles, porque después de que Juan presenta este remanente en el monte de Sión, ahora presenta los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 6, 14, versículos 6 al 12. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Juan presenta a este remanente en el monte de Sión, que son 144,000, que ahí que es lo mismo que la gran multitud que está en el cielo, adorando a Dios con palmas en las manos, celebrando la fiesta del tabernáculo. Pero ahora Juan dice, les voy a mostrar cómo es que este remanente llegó al monte de Sión para estar con el Cordero. Sencillo, aquí les dice, son estos mismos que predicaron los mensajes de los tres ángeles, son los mismos que resistieron a la bestia y su imagen,
y son los mismos que guardaron los mandamientos de Dios. Y se presenta después los mensajes de los 3 ángeles. Es lo mismo, la Biblia se explica sola. Hermanos, hemos explicado a grandes rasgos y a grandes pincelazos quiénes son los 144,000. Y quiero decirles, como se los dije al principio, si usted es fiel, vive para Cristo y refleja el carácter de Cristo al final, hasta el final, porque el carácter se forja en tiempo de paz, en tiempo de guerra refulge. Si usted es este remanente y estará vivo, usted formará parte de los 144,000. Si está vivo y es fiel y predica estos 3 mensajes de los 3 ángeles. Pero si usted muere creyendo en este mensaje, resucitará en una resurrección especial o parcial que en el mismo mensaje de los 3 ángeles se menciona. Apocalipsis 14:13. Noten cómo dice, Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos en el Señor, sí, dice el Señor, el Espíritu, descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. Hay una bienaventuranza especial para los que mueren bajo la proclamación de estos 3 mensajes. Por eso es que se dice de aquí en adelante. ¿Cuándo es de aquí en adelante? Haciendo un estudio sistemático y tipológico, los adventistas y hemos creído, basado en las profecías de Daniel y Apocalipsis, que de aquí en adelante debe de interpretarse desde el momento que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a desempeñar su obra de juicio, o sea, en 1844. Todos los santos que mueran bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta que se cierre la puerta de la gracia, tendrán un privilegio y son bienaventurados porque resucitarán en la resurrección especial o parcial que dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Eso ya lo hemos explicado en una forma profunda y teológica en otras exposiciones. ¿Quedó claro quiénes son los 144,000, hermanos? Si usted es fiel y vive para Cristo y predica estos mensajes, usted formará parte de los 144,000 y pasará por el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, la grande. Hermanos, gracias a Dios porque nos permitió predicar este tema, esperando que sea de bendición para todos sus hijos que van a escuchar este tema y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Yo sé que van a haber dudas, preguntas, pero poco a poco vamos a ir exponiendo más a profundidad estos temas en una forma más amplia y más categórica, pero yo creo que ha habido suficiente material esta noche para que podamos ir a nuestros hogares y leer la Biblia y poder constatar si lo que hemos dicho aquí sea cierto o no. La Biblia es su propio intérprete. Las profecías de Daniel y Apocalipsis tienen su propia explicación usando la misma Biblia. Hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque hemos estudiado a profundidad, a grandes rasgos, quiénes son los 144,000, qué simbolizan, cuándo vivirán, si son simbólicos o literales, y qué relación tienen con la gran multitud. Nos hemos dado cuenta que es el mismo grupo, usando el contexto y los verbos ver y oír. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has dado sabiduría a tu pueblo para que podamos estudiar estos preciosos temas que tienen que ver con verdad presente y con el tiempo del fin. Gracias, Señor, por este precioso mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.